Hola gente, ¿qué tal? Soy Javier. Vamos a proceder entonces a hacer la ayudantía 7, el cual trae un ejercicio adicional, a modo que preparen la prueba, sobre gravitación y órbitas circulares. El ejercicio dice: considera un satélite de masa m minúscula que inicialmente está en una órbita circular de radio r, ¿ok?, en torno a la Tierra de masa m mayúscula. Estudie la forma de transferirlo a otra órbita circular de radio 3r usando una órbita elíptica cuyos perigeo y apogeo coinciden con la órbita pequeña y la grande, tal como se indica en la figura. El satélite deberá cambiar instantáneamente su rapidez para ajustar su órbita, usando sus cohetes en dos oportunidades. Para esto consume energía almacenada. Entonces, en la primera pregunta dice: calcule las rapideces v1 y v2 del satélite en las órbitas circulares menor, es decir, en la órbita de radio r y en la mayor de radio 3r respectivamente, así como los periodos orbitales t1 y t2. Para la 2, calcule la velocidad en el perigeo y la velocidad en el apogeo. Luego, para la pregunta 3, calcule la variación de energía del satélite de pasar de la velocidad 1 a la velocidad en el perigeo y la variación de energía de pasar de la velocidad del apogeo a la velocidad 2. Clasifique las tres órbitas de menor a mayor energía y después nos preguntan si es que siempre se incrementa la energía mecánica con los cohetes del satélite. Analicemos entonces en qué consiste el ejercicio. Tenemos acá al medio el planeta, nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Y alrededor de él vamos a tener nuestro satélite que va a estar orbitando en una órbita circular de radio r. Entonces va a estar en esta órbita inicialmente. Luego, cuando se encuentre en este punto, lo vamos a cambiar con otro color, acá. ¿Ok? Acá el satélite va a prender sus cohetes y va a pasarse a esta órbita que está acá, que es elíptica. ¿Por qué? Nosotros sabemos que cuando tenemos o le damos un impulso, ¿cierto?, a nuestro cohete, como va a tener mayor velocidad, entonces va a alejarse más del planeta. Luego, cuando llega acá, lo que tendería a pasar sería que siga la órbita en esa dirección, pero, y acá vamos a cambiar nuevamente de color, en este punto de acá, prende nuevamente sus cohetes, le dan más velocidad, ¿cierto?, y se pasa a esta órbita que está aquí más afuera, la cual tiene radio 3r y es una órbita circular. Entonces, para la primera pregunta nos piden que calculemos las rapideces v1 y v2, al igual que t1 y t2, para las órbitas r y 3r. ¿Cómo lo hacemos entonces? Nosotros sabemos, como siempre, que nuestra fórmula para la fuerza va a ser m por a, y en este caso, como estamos trabajando en movimiento circular, va a ser m por aceleración centrípeta. Ahora, nosotros además sabemos, de las ecuaciones que manejábamos en Introducción a la Mecánica, que la velocidad va a ser igual a la velocidad angular por el radio, y la aceleración centrípeta va a ser igual a omega al cuadrado por r. Del primer término, nosotros podemos despejar omega, que corresponde a la velocidad angular, y nos va a quedar esta expresión que corresponde a omega igual a velocidad partido en r. Luego, ¿qué hacemos con esta? Vamos a llevarla hacia acá y la vamos a reemplazar en la ecuación de la aceleración centrípeta, lo cual nos queda de esta forma, la cual dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado partido en r. Ahora, ¿qué hacemos con esta? Esta ecuación que está acá, lo que vamos a hacer es reemplazarla en nuestra ecuación de fuerza, ¿sí?, y nos va a quedar tal como sigue, y vamos a tener que la fuerza, ¿cierto?, es la fuerza resultante de un movimiento circular, es igual a F igual a M por V al cuadrado partido en R, que corresponde a la fuerza producto de la aceleración centrípeta, ¿cierto? Entonces aquí nuevamente les pongo el mismo resultado al que habíamos llegado. Por otro lado, también sabemos que la fuerza del sistema corresponde a la fuerza de gravedad. Ya que estamos trabajando en el espacio, no nos están diciendo que haya ninguna otra fuerza externa, así que vamos acá también a estipular la ecuación de gravitación universal,
en la que tenemos que la fuerza va a ser igual a la constante de gravitación universal G por la multiplicación de las masas partido en la distancia al cuadrado. Luego, como no tenemos ninguna fuerza externa, vamos a hacer igualdad de esta. Entonces vamos a decir que la fuerza producto de la aceleración centrípeta va a ser igual, o es una forma de calcular la fuerza de gravedad que tenemos acá también estipulada. Entonces igualando, y ya que vamos a estar trabajando en la órbita de radio R, vamos a tener la velocidad 1, ¿cierto? Entonces cuando nosotros estemos trabajando en la órbita circular radio R, nosotros vamos a poder despejar la velocidad 1 que nos queda con esta expresión que está acá. Luego, también sabemos por fórmula, esto lo voy a poner entre paréntesis de otro color para que sepan que es una fórmula, nosotros vamos a tener que la velocidad va a ser igual a 2pi por el radio partido en el periodo. Entonces de acá, aplicándolo a nuestra órbita, vamos a tener que la velocidad 1, ¿ok?, va a ser igual a 2pi por r, que r es el radio de la órbita circular de más adentro, partido en t1, el cual va a ser el periodo de la órbita de radio R, ¿ok? Entonces de acá despejamos y vamos a tener finalmente que el periodo va a ser 2πr por la raíz de R partido en G por M. Ahora, hagamos lo mismo para la órbita de radio 3R. ¿Ok? Va a ser exactamente la misma analogía. Vamos a tener por un lado que la fuerza corresponde a la fuerza centrípeta, ¿cierto? Vamos a tener F igual a M por AC y tal como lo teníamos delante, hacíamos los mismos reemplazos y va a seguir la misma lógica, ¿cierto? Que va a ser igual a M por B al cuadrado partido en el radio, ¿cierto? Ahora, B al cuadrado, en este caso, lo vamos a poner en otro color, un segundo, vamos a poner en azul todo lo que sea de la órbita 3R. Vamos a tener que la velocidad al cuadrado va a ser la velocidad 2 y que el radio en este caso va a ser 3R. Por otro lado, aquí a la derecha vamos a tener también la fuerza de gravitación universal. Recuerden, era la constante G por la multiplicación de las masas, partido el radio al cuadrado. En este caso, como estamos trabajando en la órbita de radio 3R, es 3R al cuadrado. Lo cual nos va a quedar como G por la multiplicación de las masas partido en 9R al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que igualar estos dos términos, ¿cierto? Ya que la fuerza centrípeta y la fuerza de gravitación son la misma forma para describir la fuerza que se genera en este círculo, ¿cierto? Entonces, igualando, vamos a tener que las m se van, esta se va con esta, vamos a tener que este r se va con este que está acá al cuadrado y nos va a quedar finalmente que la velocidad al cuadrado es este término y que la velocidad 2, que es la velocidad con la que se mueve nuestro satélite en la órbita 3R, corresponde a la raíz de G por M partido en 3R. Entonces, igual como lo habíamos hecho antes, una vez que ya tenemos la velocidad, usamos nuestra fórmula y vamos a calcular el periodo orbital de la órbita 3R. Entonces tenemos que el periodo va a ser igual a 2pi por el radio partido en la velocidad, que corresponde a 3R y a B2 respectivamente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es resolver y vamos a tener que el periodo orbital de la órbita 3R es 6πr por la raíz de 3R partido en Gm. ¿Qué quiero que rescaten de acá? Esta igualdad de la fuerza de gravedad con la fuerza centrípeta siempre nos va a dar una relación para poder encontrar la velocidad o el radio de la órbita. Entonces, en este caso, nosotros nos están dando el radio y nos están pidiendo calcular la velocidad. Si fuese el caso contrario y nos están dando la velocidad, entonces nosotros podemos hacer exactamente lo mismo y calcular el radio. Pero siempre, por lo general, cuando estemos trabajando con órbitas que sean circulares, la igualdad va a ser la igualdad de fuerza, ¿cierto?, correspondiente a la fuerza centrípeta y a la fuerza de gravitación universal. Ahora, para la pregunta 2, nos piden calcular B sub P y B sub A, las rapideces en el perigeo y en el apogeo de la órbita elíptica. Entonces, retomando, lo que pasa es que nosotros nos estamos moviendo en la órbita de radio R,
circular, ¿cierto? Con una velocidad v sub 1 que ya calculamos. Cuando nos encontramos en este punto es cuando el satélite prende sus cohetes y pasa de una manera instantánea, ¿cierto? De una forma como lo hacíamos cuando estábamos en intro de la mecánica. De un instante para el otro pasa de una velocidad v sub 1 a una velocidad v sub p. Y cuando pasa eso, nosotros ya no nos encontramos, o vamos a tomar el mismo punto, ¿cierto? Pero una vez que ya tenemos esa velocidad v sub p, nos vamos a pasar a analizar la elipse. Ahora, cuando nosotros ganamos o perdemos energía en una órbita circular, lo vamos a ver más adelante de todas formas, nosotros nos vamos siempre a pasar a una órbita elíptica. En este caso, como estamos ganando velocidad, nos pasamos a esta órbita de acá. ¿Qué es lo que pasa? Va a llegar a este punto, ¿cierto? Que va a ser el punto que colinda con el círculo de radio 3R y va a volver a prender sus cohetes. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar de una velocidad v sub a, ¿cierto? Porque acá nos encontramos en el apogeo, va a pasar de una velocidad v sub a una velocidad v sub 2, que también la calculamos, que va a ser la de la órbita de radio 3R. Entonces vamos, como les dije, a hacer el análisis una vez que ya nos encontramos, ¿cierto? Cuando ya prendimos los cohetes acá y estamos con velocidad v sub p, que es de perigeo, nos vamos a estar moviendo por acá, vamos a llegar hasta este punto, y antes de prender los cohetes, recuerden, vamos a estar acá con velocidad v sub a de apogeo. Ahora, estas son dos variables, claramente, ¿cierto? Tenemos una, dos. ¿Cómo hacemos para encontrar dos variables? Vamos a necesitar dos ecuaciones. La primera, entonces, va a ser la que corresponde a la conservación de momentum angular. Lo vamos a hacer muy parecido cuando trabajábamos cosas en intro de la mecánica. Ustedes acordarán que el momentum normal, ¿cierto? El momentum lineal se conserva y corresponde a la fórmula P, ¿cierto? Igual a m por b. Ahora, el momento angular, como ya lo hemos visto, es exactamente lo mismo, solamente que tenemos que multiplicarlo por el radio, ¿cierto? Y como sabemos, se va a mantener este momentum a lo largo de toda la elipse, al cual vamos a llamar L, ¿sí? Entonces, como sabemos, como se conserva, ¿cierto? Vamos a tener que el momentum angular inicial va a ser igual al momentum angular final que queramos medir, los cuales corresponden a los puntos del perigeo y el apogeo. En el perigeo vamos a tener la velocidad v sub p y en el apogeo vamos a tener la velocidad, o mejor dicho, la rapidez, ¿cierto? V sub a. Haciendo esta igualdad, ¿cierto? Este se nos va con este término, este igual con este, y nos va a quedar que v sub p es igual a 3 veces v sub a. ¿Qué significa esto? Que la velocidad en el perigeo va a ser 3 veces más rápido la velocidad del apogeo. Entonces, cuando nos encontramos acá, ¿cierto? Solamente analizando la órbita elíptica, vamos a tener, acá lo vamos a poner, va a estar mucho más rápido, ¿cierto? Pero a medida que se va alejando, se va frenando, ¿cierto? Debido al efecto de la gravedad, y si es que lo dejásemos, entonces sería así, más rápido acá, y de nuevo un poco más lento acá, después más rápido, y así es como se está moviendo, ¿cierto? Entonces ya tenemos la primera, acá, ecuación para poder calcular estas dos velocidades. Es importante acá, como les remarco, aquí, vamos para que lo consideren, que cuando estamos en órbitas elípticas hay conservación de momentum angular, y claramente cuando estamos en circulares también se conserva el momentum, pero como vamos a estar todo el rato al mismo radio, ¿cierto? Va a ser constante. Ahora, ¿de dónde podemos sacar otra relación para encontrar nuestras velocidades? Claramente de la conservación de energía, lo mismo que hacíamos en Introducción a la Mecánica. Nosotros tenemos que para cualquier órbita, la energía de la partícula corresponde a esta ecuación que está acá. Desglosándolo por términos, vamos a tener que este término, ¿cierto?, corresponde a la energía asociada al potencial del sistema. Este término que está acá corresponde a la energía del momentum angular y este que está acá corresponde a la energía cinética. ¿Ok? Cuando nosotros estamos trabajando en órbitas circulares, y esto
sí les puede entrar, ¿cierto? Vamos a tener que este término que está acá, toda esta ecuación, se simplifica a esta que está acá. ¿Por qué? Porque este término, el de la conservación de energía angular, ¿cierto? Conservación de la energía asociada al momentum angular, ahí sí, perdón, va a ser cero, porque va a ser constante, ¿cierto? Dado que siempre vamos a estar a la misma distancia, tal como les había comentado anteriormente. Entonces nosotros cuando estemos en órbitas circulares vamos a trabajar con esta ecuación que está acá, la cual nos dice que la energía va a tener dos factores que corresponden, ¿cierto?, a la energía cinética y a la energía potencial del sistema. Esa energía potencial, U sub R, ¿cierto?, que va a ser que va a variar dependiendo de qué tan lejos estemos de nuestro planeta en este caso, va a ser menos G por la multiplicación de las masas partido en R. ¿Ok? Entonces para la siguiente prueba, cuando estemos viendo potenciales y gravitación en órbitas elípticas, esta fórmula que está acá, ustedes la van a usar siempre, pero para esta prueba, esta que está acá, sí se las pueden preguntar claramente. Aunque estemos trabajando, como en este caso, en una órbita elíptica, nosotros la vamos a aplicar para cuando estemos en los puntos que corresponden a la órbita circular. Entonces, nuevamente, nuestra relación va a ser que la energía en el perigeo va a ser igual a la energía en el apogeo. Entonces, usando nuestra fórmula, ¿cierto? La energía en el perigeo corresponde a esta que está acá. Y no estamos haciendo nada del otro mundo más que reemplazar esta fórmula de acá, ¿cierto? Entonces tenemos que en ese punto, ¿cierto? En el perigeo, nuestra velocidad va a ser v sub p. Y nuestra energía potencial, dado que nos encontramos, acá si pueden ver a la derecha, en este punto, ¿cierto? A un radio R, vamos a tener que la energía potencial corresponde a este término que está acá, dado que tiene radio R. Esta energía la vamos a igualar con la energía en el apogeo, ¿cierto? Nuevamente, acá lo vamos a poner entre paréntesis, que corresponde a esta fórmula de acá, ¿cierto? Entonces vamos a tener en primer lugar lo que corresponde al término de la energía cinética, ¿cierto? Y después notar que estamos, como estamos en la órbita, ¿cierto?, a una distancia 3R, vamos a reemplazar esta misma fórmula, pero con 3R acá. Luego ya solamente queda encontrar alguna expresión que nos sirva para realizar nuestro sistema de ecuaciones, ¿cierto? Por lo tanto vamos a empezar a simplificar. Tenemos que las m se nos van, ¿cierto?, de toda esta ecuación que está acá. Vamos a pasar las velocidades de un lado, mientras que vamos a dejar todo lo demás al lado derecho. Vamos a factorizar acá, ¿cierto?, por un medio. Vamos a tener la resta de las velocidades al cuadrado. Y acá, este término que está acá, claramente, si hacemos la resta, nos va a quedar 2 por gm partido en 3r. Luego pasamos multiplicando por 2 y nos encontramos con esta relación que tenemos acá, la que nos dice que la resta de las velocidades, ¿cierto?, al cuadrado va a ser esta expresión de acá, a la cual vamos a llamar término 2 o ecuación 2. Entonces el sistema a desarrollar es el que nos queda aquí del lado derecho, los términos que nosotros pudimos rescatar fueron de la conservación de momentum angular y la conservación de energía. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar el término 1 en el término 2, ¿cierto? V sub P, lo vamos a ingresar en la fórmula y nos va a quedar acá adentro, ¿cierto? Todo esto elevado al cuadrado. De acá ya solamente queda despejar V sub A, ¿cierto? El cual nos queda que corresponde a la raíz de G por M partido en 6R. Luego, de acá mismo, ¿cierto?, vamos a tener que V sub P va a ser 3 veces V sub A. Por lo tanto, tenemos nuestras velocidades en el apogeo y en el perigeo. Entonces recuerden que cada vez que estamos hablando de una órbita elíptica, para la prueba, nos pueden preguntar esto porque si bien es una órbita, ¿cierto?, no circular, esta forma en la que nos están preguntando nos están haciendo aplicar solamente materia que sabemos, ¿cierto?, de movimientos circulares, ¿ok?, de órbitas circulares. Lo único que tienen que tener en su mente como además es que existe el perigeo y el apogeo, pero eso ya deberían saberlo de antes, así que les recomiendo mucho estudiar este paso. Recuerden que siempre que estamos moviéndonos en una órbita elíptica,
nosotros tenemos que jugar con la conservación de momentum angular y con la conservación de energía. Para la pregunta 3 nos piden calcular la energía, la variación que hay de energía al pasar de la velocidad 1, ¿cierto? Que corresponde a la órbita circular, a la velocidad que tenemos en el perigeo, ¿cierto? Que es cuando nosotros prendemos los cohetes, y la diferencia, ¿cierto? De energía cuando pasamos de el apogeo, ¿cierto? De la velocidad v sub a la velocidad 2. Nos piden que ordenamos nos piden que ordenemos, ahí sí, la energía asociada a cada una de las órbitas de menor a mayor, y nos preguntan finalmente si es que los cohetes siempre aumentan la energía. Luego nosotros ya tenemos más que claro que la diferencia de energía, ¿cierto? Para cualquier proceso va a ser la energía final menos la energía inicial, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a calcular la diferencia de energía que tenemos de pasar de la velocidad v sub 1 a la velocidad v sub p, que corresponde al primer uso de cohetes. Entonces vamos a tener que la energía final en este caso va a ser la que tengamos una vez ya usados los cohetes, que es cuando estemos en el perigeo, ¿cierto? Menos la energía antes de usar los cohetes, que es cuando estemos en la órbita de radio R, que vamos cuando tengamos la velocidad v sub 1. Entonces, nuevamente, recuerden que la energía corresponde, acá está, la energía corresponde a la energía, usé otro color, daltonismo, a la energía cinética, ¿cierto? Más la energía potencial. Esto es muy importante que lo entiendan, que nosotros siempre vamos a tener que es la energía, la suma de energías, y nosotros no tenemos energías negativas. Lo único que sucede es que la energía más, acá, más UDR, ¿cierto? Que es la energía potencial asociado a la fuerza de gravedad, lo tenemos por fórmula, ¿cierto? Que va a llevar un signo menos adentro, entonces nos va a quedar menos. Entonces, esto que corresponde a la energía en el perigeo, ¿cierto? Con la velocidad v sub p y el radio r, lo vamos a restar con la velocidad, o sea, con la energía correspondiente al radio a cuando estemos en ese mismo punto, pero en la órbita circular. Vamos a tener que ahí tenemos la velocidad v sub 1, ¿cierto? Y también tenemos el radio r, porque es el mismo punto. Entonces, claramente, este término que está acá con este término que está acá se anulan y nos queda este término de acá. Luego reemplazamos, vamos a reemplazar v sub p, ¿cierto? Acá y acá v sub 1, los cuales están elevados al cuadrado, y nos va a quedar que la diferencia de energía corresponde a esta expresión que está acá, que va a ser igual a G por la multiplicación de las masas partido en 4R, la cual nos vamos a dar cuenta que va a ser mayor que 0. Entonces, ¿qué significa que sea mayor que 0? Que cuando nosotros pasamos de estar con una velocidad v sub 1 a una velocidad v sub p, una vez que usamos los cohetes, vamos a tener una diferencia de energía positiva, es decir, que está ganando energía. De manera análoga, ¿cierto? Cuando estemos en este punto y nosotros prendamos nuestros cohetes nuevamente para pasar del perigeo, ¿cierto? De la órbita elíptica a la órbita circular, vamos a tener que, al prender los cohetes, vamos a pasar de la velocidad v sub a la velocidad v sub 2. Entonces, la energía final en este caso sería la correspondiente a la órbita circular, menos la energía inicial que corresponde a la energía que tengamos cuando estemos con una velocidad v sub a. Entonces, reemplazando, recuerden, nuevamente tenemos otro color. La energía inicial va a ser igual a cuando estemos en la órbita 3R. Tenemos que ahí, cuando estemos en 3R, tenemos una velocidad v sub 2. Por lo tanto, ahí tenemos el término para la energía cinética y la energía potencial con un radio de 3R. Luego, para la energía cuando estamos en el apogeo, va a ser lo mismo, solamente que con una velocidad v sub a. Y también estamos con un radio 3R. Entonces claramente estos términos se nos van y nos va a quedar esta expresión de acá. Entonces reemplazamos lo que ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Las velocidades v sub 2 y la velocidad v sub a. Y realizando entonces los cálculos vamos a tener que la diferencia de energía una vez usados los cohetes por segunda vez en ese punto, ¿cierto? En el punto del apogeo, va a ser de G por la multiplicación de las masas partido en 12R, el cual también es positivo. Significa que una vez que usamos el cohete por segunda vez,
el satélite va a volver a ganar energía. Finalmente nos piden que ordenemos la energía de las órbitas y como sabemos, cada vez que usemos los cohetes vamos a ir ganando, le vamos a ir añadiendo energía, ¿cierto? Mecánica al satélite. Por lo tanto vamos a tener que la energía cuando estemos en la órbita de radio R va a ser menor que la energía de la elipse porque nosotros cuando prendemos el cohete le estamos añadiendo este delta que nosotros ya calculamos, ¿cierto? Y cuando pasemos de la elipse, ¿cierto? Al a la órbita de radio 3R, nosotros le vamos a añadir también este delta que calculamos. Por lo tanto, cada vez que usamos los cohetes, la energía mecánica aumenta.